Vamos a, vamos a ir a Lucas 11, versículos 29 al 32. Vamos a leer en realidad hasta el 36, porque ese es un mismo hilo de pensamiento del versículo 29 al 36. Nosotros nos vamos a centrar en el primer párrafo 29 al 32, pero la temática es más o menos la misma y ustedes van a ir viendo cómo se conectan estas enseñanzas con los versículos 14 en adelante del capítulo 11, porque tienen que ver con lo mismo en definitiva. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. La incredulidad que se manifiesta aquí, que ya logra cierto posicionarse como una realidad, parece irreversible en términos de la nación en general. No significa que algunas personas dentro de la nación de Israel no se convirtieron, sino en términos en generales ya no había vuelta atrás al parecer. La incredulidad se niega a ver la realidad, se niega a interpretar los hechos y la evidencia que es presentada en este caso por el Señor Jesucristo, porque no tiene la capacidad de poder ver. Espiritualmente hablando, la incredulidad es producto de la ceguera espiritual. El Señor Jesucristo realizó un ministerio público que dejaba ver por todos lados las evidencias de su carácter, de su sabiduría, de su poder, de su autoridad inigualable. Cada uno de los hechos que el Señor Jesucristo realizó, estamos hablando de obras, estamos hablando de enseñanzas, estamos hablando de la evidencia que manifestó al mostrar que tenía autoridad sobre la enfermedad, sanar a muchas personas, tenía autoridad sobre los espíritus malignos, al liberar a las personas de su posesión, tenía autoridad sobre la naturaleza, cuando recordemos dio la orden a las olas para que se calmaran y al viento para que hiciera lo mismo, de tal manera de poder salvar a sus discípulos que iban en la barca. Evidencias estas, todas ellas propias del Mesías prometido. La Escritura decía en Isaías 61 y en otros textos de la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba en términos proféticos de lo que sería el Mesías, se hablaba de estos hechos que eran como las cartas credenciales, como las evidencias de que cuando apareciera una persona así era evidente que era el Mesías de Israel. Sin embargo, la generación de su tiempo se negó sistemáticamente a reconocer que estas obras de misericordia, poder y autoridad eran las evidencias que lo acreditaban como el Mesías, como el Salvador de Israel. Desde el mismo principio de su ministerio, y esto lo acompañaría hasta el fin del mismo, la beligerancia, la hostilidad y el rechazo hicieron evidente que esa generación no recibiría al Mesías. Recordemos que cuando comienza su ministerio, lo primero que quisieron hacer en Galilea, las personas que estaban ahí en Nazaret, fue echarlo abajo, es decir, matarlo literalmente, porque no recibieron su enseñanza. Primero quedaron asombrados de que era una persona que ellos conocían, ¿cierto? Ahí en el pequeño pueblo, la pequeña aldea de Nazaret de ese tiempo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo los confrontó con el hecho de que había más fe, mostrando en el Antiguo Testamento algunas evidencias de ello, más fe en los gentiles que en el mismo pueblo de Israel, ellos dice que quisieron echarlo abajo en ese monte que hay hasta el día de hoy bastante grande, un precipicio bastante grande que hay cerca de Nazaret, porque los confrontaba con la realidad. Allí comenzó esa desintegración de parte del pueblo de Israel, que vieron con sus propios ojos al Hijo de Dios manifestado, no solo en su enseñanza, que era autoritaria, sino también en su poder, que era evidente. Sin embargo, esta oposición siguió aumentando en la medida en que pasaba el tiempo. Jesús tuvo un ministerio corto, 3 años y fracción, y en ese ministerio los escribas y los fariseos
estaban constantemente buscando alguna evidencia con la cual podrían acusarle y finalmente hacer lo que hicieron, en definitiva, que fue ponerlo en la cruz. Estaban los saduceos por un lado, los fariseos y escribas por otro. Los saduceos eran aquellas personas que hacían un negocio redondo en el templo, ¿recuerdan? Por eso el Señor Jesucristo se enemistó con ellos, porque al principio de su ministerio fue y limpió el templo, volcó las mesas de los cambistas y los echó a ellos porque habían convertido la casa del Señor, la casa de oración del Señor, en casa de ladrones o en cueva de ladrones, como él dijo también directamente. Y al final del ministerio Jesús va a volver a entrar al templo y hará exactamente lo mismo. ¿Quiénes eran los que lucraban con eso? Los saduceos. Las personas que tenían poder y autoridad sacerdotal allí en ese contexto. Por eso, entonces ellos se enojaron con el Señor Jesucristo. Por otro lado, estaban los escribas y fariseos que al principio, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 21 de Lucas, por sanar a un paralítico y perdonar sus pecados, ellos murmuraban y decían, ¿quién es este que perdona pecados? Y hablaron de que él era un blasfemo porque ningún hombre podía perdonar los pecados sino solo Dios. Eso está en ese capítulo. Más adelante, en el mismo capítulo, en 5, 27 al 32, también se enojaron con él porque comía con publicanos y pecadores. Cuando entró a la casa de Mateo, de Leví, que recién había sido convertido, y cenaron, tuvieron una cena, y habían personas que eran odiados por los judíos, como eran los publicanos, y ellos los consideraban como la peor clase dentro de Israel. Y se enojaron mucho con Jesús porque hizo eso. También se enojaron porque en el capítulo 6, versículo 1 al 5 de Lucas, los discípulos recogían espigas en el día de reposo, ¿recuerdan? Porque se alimentaban de eso, aunque la ley, avalaba ese hecho, que las personas, los pobres especialmente, podían recoger espigas y podían comer de lo sobrante de la cosecha. No obstante, ellos se enojaron porque lo hacía un día de reposo. También porque sanó a una persona en un día de reposo, y así iba creciendo la animadversión contra el Señor Jesucristo. Se enojaron igualmente porque los discípulos comían, después de venir del mercado, del ágora, de comerciar, venían y comían sin lavarse las manos, no hablando en sentido higiénico, sino en sentido ritualista, que ellos no guardaban el ritual como los fariseos y escribas, y en consecuencia se enojaron también con él por eso. Y como bien sabemos, esta hostilidad es la que fue creciendo hasta que finalmente gritaron cuando Pilato dijo, ¿a quién y qué hago con Jesús? Y ellos dijeron, crucifícale. La masa en general finalmente terminó colocando al Señor Jesucristo en la cruz. Los líderes religiosos fueron buscando la forma de reunir evidencia en contra de Jesús en casi cada una de las obras de bien que él hizo. Una de las cosas interesantes que nosotros vemos en cada uno de los milagros de Jesús, que cuando lo cuestionaron, no lo cuestionaron porque hacía algo malo, lo cuestionaron porque lo hacía un día de reposo, supuestamente no respetando las normas, y porque simplemente querían buscar de alguna manera algún error en la persona del Señor Jesucristo, cuando en realidad todo lo que él hizo fue para bendecir y para beneficiar a los demás. No podían negar los milagros y en consecuencia cuestionaban o reinterpretaban los milagros, como en el caso del texto que vimos hace unas semanas atrás, del capítulo 11, versículo 14 en adelante, donde el Señor libera a un hombre endemoniado, ¿cierto?, que era mudo, y finalmente el hombre vuelve a recuperar sus capacidades verbales y auditivas, porque aparentemente también era sordo, cuando fue liberado por el Señor Jesucristo. Ese es un bien que hizo a las personas, sin embargo ellos no reconocían el bien, sino que estaban preocupados de que el Señor Jesucristo no podía ser el Mesías. Ya lo habían tomado esa determinación desde antes, y aunque vieron la evidencia notable de que él no era un hombre común y corriente, ni un líder de los religiosos, ¿cierto?, de su tiempo, sino alguien con mucho más autoridad y poder sobre los espíritus inmundos, ellos interpretaron ese milagro y dijeron, la fuente del poder, de la cual mana el poder que tiene este hombre, en realidad es el mismo Satanás. ¿Recuerdan? Versículo 15. Ahora, también en Galilea lo hicieron, ahora en Judea.
En 12:24 de Mateo, por ejemplo, Mateo 12:24, allí está el hecho de que también allí plantearon esa acusación contra el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor? En la medida en que iba creciendo la animadversión contra Él, el Señor Jesucristo lo que hizo fue ir avanzando también en cuanto a la confrontación de estos hombres. Es decir, empezó a desnudar su condición real y empezó a llamarles directamente por lo que eran. Eran hipócritas, eran formalistas, eran ceremonialistas, religiosos, externamente, supuestamente piadosos, pero en realidad eran personas que no tenían ningún interés verdaderamente en el Señor y en su palabra. Siempre las palabras de Jesús más ásperas las guardó para ellos. Es interesante porque no guardó esas palabras para la mujer encontrada en adulterio, por ejemplo, a quien trató con misericordia. No trató así también, o no trató mal con palabras ásperas al leproso que vino y se postró delante de él y dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No trató mal a los ciegos que estaban junto al camino y que gritaban para que los atendiera, sino que al contrario vino y los atendió. Es decir, a los pecadores propiamente tal, que eran evidentemente pecadores y que no escondían ese hecho, el Señor los trató con palabras suaves de misericordia, de amor y compasión. Pero a los fariseos y a los líderes religiosos, por su persistente incredulidad, los desnudó tal cual y empezó entonces a su discurso, su enseñanza, su confrontación cada vez fue más áspera con respecto a ellos. El pasaje que hoy tenemos y que donde vamos a basar nuestro estudio es una conclusión a la conversación que inició ya en el versículo 14 del párrafo el anterior, ¿cierto? O los anteriores. Y en este versículo, particularmente en el versículo 15 y 16, es donde se basa el 16, donde se basa esto que el Señor Jesucristo va a enseñar en el versículo 29 al 32. Dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, se echa fuera de los demonios. Ahí está un primer grupo de personas que reaccionaron así ante el milagro. Y el versículo 16 marca el otro tipo de personas. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, ¿verdad? Es importante notar que estos dos grupos desaprobaron al Señor. Sin embargo, la desaprobación de uno tenía que ver con una blasfemia, la desaprobación del otro tenía que ver con el hecho de que ellos pedían otro milagro. Unos dijeron: es un blasfemo porque su poder viene de Satanás mismo, y los otros dijeron: en realidad este hombre no le vamos a creer hasta que realice otro milagro, y un milagro del cielo particularmente es lo que ellos estaban esperando. Ahora, el Señor Jesucristo responde a los del versículo 15 en los versículos 17 en adelante. Fíjense que es interesante cómo tiene una lógica todo y tiene un solo tema en cuestión. El Señor responde a la blasfemia en los versículos 17 en adelante en una forma muy lógica. Él responde a la blasfemia confrontándolo con lo que ellos mismos hacían, y responde a la blasfemia mostrándole que en realidad su problema era espiritual. Y por eso termina el versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y ahí está hablando claramente: los que no recogen conmigo, los que desparraman, los que están en contra de mí son los líderes, los fariseos y los escribas, los líderes espirituales del judaísmo. Entonces, luego dice una parábola, ¿cierto? Versículo 24 al 26, una historia de un hombre que en realidad había salido el espíritu inmundo de él, pero que luego había vuelto a entrar porque encontraba la casa barrida y adornada, lista e en posesión de poder volver otra vez a hacer su morada en él. Y esto representaba otra vez a los líderes que lo trataron de blasfemo, porque había manifestado su poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los versículos, como vimos también, el versículo 27 al 28, el Señor muestra la otra cara de la moneda. Es decir, estos son los verdaderos creyentes, está diciendo, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, no como los demás, que simplemente tienen la palabra de Dios como excusa para poder seguir con su ritualismo y su falsa devoción, supuestamente, a Dios. Ahora,
a partir del versículo 29 y hasta el versículo 36 va a responder al segundo grupo, versículo 16. ¿Qué decían ellos? Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Estos exigían una señal del cielo para creer en él, ignorando a propósito las múltiples señales que Jesús había hecho delante de sus propios ojos. Mucha gente de esta multitud seguramente no vio solo un milagro, sino muchos milagros. No escuchó un solo sermón, sino muchas enseñanzas del Señor Jesucristo. De tal manera que no tenían excusa. Estaban delante de ellos las señales evidentes de que Jesús era efectivamente el Mesías. Sin embargo, ellos habían cerrado su corazón ante esa realidad. Noten cómo se conecta el versículo 16 con el versículo 29. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, versículo 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal. ¿Ven? Ahí está la conexión. ¿Qué es lo que querían? Señal del cielo. Jesús dice, bueno, esta generación en realidad tiene un problema mayor, un problema más complejo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso titulamos a este estudio de hoy, la incredulidad, el germen de la maldad. Noten que esta segunda respuesta de Jesús a aquellos que demandaban una señal viene siendo el corolario, la conclusión definitiva para dejar en evidencia que el problema fundamental de la generación era su manifiesta incredulidad producto de su maldad. Que el problema no era la falta de evidencia, sino la incapacidad de interpretar correctamente la evidencia que tenían delante de sus ojos. Ellos pedían más luz cuando el problema era su ceguera espiritual. El problema de ellos no era la falta de luz, que era abundante, sino su falta de visión espiritual. A ver si me explico. Lo que ellos estaban haciendo, estaban demandando de Jesús, era más evidencia cuando en realidad no querían ver la evidencia. Entonces el problema no era que Jesús no estaba mostrando con cartas credenciales quién era Él, sino que el problema era que ellos no querían reconocer que Jesús era efectivamente lo que las evidencias mostraban. El problema era de falta de visión espiritual. Para un ciego espiritual, la luz que Dios ha revelado le es lo mismo que las tinieblas. Y esto lo podemos ver en el día de hoy. Por ejemplo, la Biblia está en nuestro idioma hace ya muchos años, y sin embargo, la gente no quiere leer la Biblia, no le interesa. Y cuando le hablan de la Biblia, lo que hace es cerrar los ojos o los oídos y decir, no me interesa. Esto es porque no quieren reconocer la evidencia que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Y entonces se vuelven a las fábulas y prefieren creer en muchas cosas, por ejemplo, en las buenas vibras, ¿cierto? Este tipo de cosas que no tienen ningún sentido, que es totalmente irracional, que es ilógico, y sin embargo, allí ponen su mirada y sacan la mirada de Dios realmente. No son capaces de ver la evidencia. Yo quiero que vayamos a Juan. Antes de entrar al texto, vamos a Juan capítulo 9. Allí el Señor hace un milagro extraordinario con un ciego de nacimiento. Y vemos como después del milagro que el Señor Jesucristo hace, vienen los fariseos, interrogan al ciego de nacimiento sobre quién había hecho ese milagro, interrogan a los padres para preguntar si en realidad este hombre efectivamente había nacido ciego, y finalmente el Señor Jesucristo se encuentra con este hombre nuevamente en la última parte del capítulo 9, versículo 35 en adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y ahí el Señor Jesucristo estaba hablando metafóricamente en términos espirituales. Miren lo que dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, es decir, los que piensan que ven y que tienen una visión clara, en realidad no ven, son cegados. Pero los que realmente reconocen que no ven, ellos sí pueden tener
la vista espiritual necesaria, obviamente tomando como ejemplo al ciego, que era físicamente un hombre que no veía y que posteriormente llegó a ver. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, fíjense los fariseos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Cuál era la respuesta lógica? Sí, pues, ustedes son ciegos. Pero Jesús responde de una manera extraordinaria. Dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Por qué dice eso? Porque la evidencia estaba delante de ellos. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ustedes creen que tienen visión espiritual y ustedes enseñan a los demás a tener una visión espiritual usando las Sagradas Escrituras, la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, ustedes son ciegos espirituales. Y eso aquí es lo que vemos plasmado en los versículos 29 en adelante de nuestro texto en el día de hoy. La luz resplandeciente de Jesús brillaba en los incomparables milagros que él hacía, en la enseñanza sin igual que impartía. Nada revela con mayor profundidad la maldad de quienes lo rechazaron que la realidad de que la luz estaba en todas partes, pero ellos se negaron a verla. La luz estaba en todo lugar, en todo momento aparecía a través de la obra de Jesús, a través de la enseñanza de Jesús, pero ellos se negaron a verla. Vamos a ver en 3 partes el texto entonces. Primero, vamos a ver la incredulidad declarada. Jesús fue al fondo del asunto. Una de las cosas que me fascina del Señor Jesucristo como maestro, que siempre va al meollo del problema, al centro del problema, al corazón del problema. No se anda por las ramas. No le dijo el problema es que ustedes no cumplen esto, no cumplen esto, no cumplen esto otro, sino que le dijo el problema de ustedes por lo cual no quieren ver la evidencia es esta. Versículo 29. Apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Esa es una declaración categórica. Esta generación es mala. El problema es la maldad de su corazón. Ese es el grave problema y por esa razón están demandando señal. Demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Y aquí Jesús declara categóricamente que el problema de la incredulidad era consecuencia de la maldad del corazón de estas personas. En el verso 16, algunos reaccionaron, como vimos, al milagro de Jesús solicitando otra señal, una del cielo. En otras palabras, estas personas hacían caso omiso a los múltiples milagros de Jesús que daban cuenta de su poder y autoridad sobre el mundo natural, físico y espiritual. Ellos deseaban ver señal del cielo. En otras palabras, ya habían descartado en su corazón creer en Jesús. Porque su demanda no hacía más que develar su corazón, la condición de su alma, la incredulidad manifiesta de su ser. Si nosotros vemos incluso el plan de salvación de Dios en términos lógicos, es muy lógico. Es muy racional desde la perspectiva de que, ¿qué es más lógico que el que nos hizo como nos hizo? ¿Sabe cuál es la necesidad más grande de nuestra alma? Y entonces el único que puede satisfacer esa necesidad es precisamente quien nos hizo así. Nosotros nos desviamos, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, como dice proféticamente Isaías. Nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su propia senda, pero el Señor vino precisamente a salvarnos de esa condición de perdición en la cual caminábamos nosotros sin ningún tipo de obstáculo en el camino. Es lógico que el Creador viniera a decir ¿cuál es el diagnóstico que tienen estas personas? Por supuesto. Es muy lógico que el mismo Creador sea el único que puede salvar a esa gente y sacarlo del camino a la perdición en el cual se encuentra. Es muy lógico. Sin embargo, la gente no ve eso. La gente, para las personas el Evangelio es una fábula. No puede ser verdad, dicen ellos. ¿Y por qué? Precisamente por su condición de pecado. De allí que la respuesta de Jesús es una declaración categórica de su condición espiritual. Esta generación es mala, este es el problema en su misma esencia, en su misma fuente. El pecado gobernaba sus vidas, el pecado controlaba sus vidas. Por eso el apóstol Pablo le llama al pecado Señor en Romanos capítulo 6.
negativamente, diciendo que el creyente ya no es gobernado por el pecado. El pecado no se enseñorea de vosotros, dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sí se enseñorea de los incrédulos. Es el que gobierna sus vidas, es el que maneja sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Es la que maneja la conducta y la voluntad de las personas. Por lo tanto, esta situación es la más compleja porque revela que el problema es mucho más difícil de subsanar. No se sana a través de una enseñanza moral externa, como hemos visto anteriormente. No se sana a través de ciertas cosas que tienen que hacer en función de una religión que esa persona profesa. El problema es más profundo. El pecado gobernaba la vida de esta generación, lo que les hacía ciegos ante la luz que irradiaba la presencia, la enseñanza y las obras de Jesús. No era que Jesús no les haya dado evidencia, sino que era que ellos no querían aceptar la evidencia, punto. El Señor interpreta su demanda de señal como una máscara que busca esconder el verdadero problema. Y los deja en evidencia con esa declaración: esta es una generación mala. El pueblo estaba reunido en gran cantidad, como dice ahí Lucas 11:29, y una gran multitud de ellos estaba esperando no tanto tener su conciencia informada por la doctrina, por la enseñanza de Jesús, por el mensaje de salvación, sino más que nada por satisfacer su curiosidad. Por tener una posibilidad de usar al Señor Jesucristo en un sentido como instrumento para zafarse de algún tipo de enfermedad o alguna situación de esa naturaleza. Ellos querían ver un milagro, querían mirar al cielo y decir, bueno, que Dios haga, o que si Él es el Mesías, que haga un milagro de tal manera que sea evidente a todo y todos lo podamos ver. Pero en realidad no buscaban eso. Cristo sabía lo que unía a tal multitud. Venían buscando una señal. Venían a mirar, a tener de qué hablar cuando volvieran a su casa, dice un teólogo. Por eso el Señor les califica como una generación malvada a la que nada despertará y convencerá, ni las más sensibles demostraciones del poder y la bondad y la misericordia de Dios. No hay vuelta que darle. Lo que el Señor está mostrando a esta generación es quizás lo más terrible, porque está diciendo, estas personas, por su condición, no tienen ninguna posibilidad. Más aún cuando ellos han determinado voluntariamente cerrar su corazón ante la evidencia. Hermanos, no es tan distinto en el día de hoy, ¿verdad? Si comparamos la generación del tiempo de Jesús con la generación de ahora, no es tan distinto. Una gran masa del pueblo evangélico incluso se vuelve a los milagreros buscando ávidamente la manifestación de algún milagro que demuestre que esta iglesia o ese movimiento evangélico realmente tiene la unción del Espíritu Santo. Buscan evidencia externa, buscan manifestaciones supuestamente de que ese ministerio tiene una unción del Señor. Estas personas no están conformes con la luz que irradia de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos a personas que buscan otra cosa además de la palabra, estamos en presencia de personas que no están conformes con las Sagradas Escrituras, que consideran que Dios tiene que hacer nuevas revelaciones. No creen en consecuencia en la revelación final y definitiva de la Biblia, sino que siempre están buscando algo más para sustentar su fe. Y una cosa interesante, no solo esto es propio de iglesias de tipo carismática, sino también a veces incluso están dentro de las iglesias más conservadoras. Las personas siempre esperando un milagro, siempre esperando ver un milagro palpable y no viendo los milagros que se producen todo el tiempo a través de la conversión de las personas. Eso parece sin importancia, pero lo que realmente importa es ver algo espectacular. No es parte del corazón nuestro eso. Siempre está presente en eso. Cuando alguien se enferma, muchas veces se busca o se pide por el milagro que se haga en esa persona, cuando ya es una situación compleja que desde el punto de vista médico y científico no se puede hacer nada, vamos a orar por un milagro, por un milagro. Y la verdad es que es mejor orar para que la persona, el Señor la sostenga en medio de su aflicción. Porque si es un creyente genuino, bueno, esa persona va a disfrutar realmente de la gloria del Señor prontamente.
El Señor entonces le diría lo mismo a nuestra generación. ¿Qué piensan ustedes? Como les dijo a la suya en su tiempo, señal no les será dada, porque son una generación mala. El problema es que estas búsquedas incesantes no son más que la demostración de incredulidad. Eso es en realidad. Son evidencia de incredulidad y desprecio por la abundante luz que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Hermanos, tenemos el privilegio extraordinario de tener 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que tratan todos los temas que nosotros podemos pensar que son necesarios para nuestra vida, para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, que nos han sido dadas por su divino poder mediante aquel que vino, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, y a través de Él tenemos plasmadas en las Escrituras su gloriosa palabra. La Biblia brilla con colores propios. Por eso es incredulidad y desprecio cuando nosotros estamos buscando otra cosa. No podemos esperar más revelación del cielo. ¿Qué es lo que necesitamos esencialmente? Obedecer la revelación que ya nos fue dada. No debemos buscar otras cosas. Si el Señor quiere manifestarse de otra manera, Él puede hacerlo, pero no es esa la búsqueda del creyente. La búsqueda del creyente es estudiar profundamente la Escritura, meditar en la palabra de Dios y entonces aplicar a su vida lo que Dios está diciendo, someternos bajo su autoridad, tal como dijo el Señor, oyendo la palabra de Dios y guardando la palabra de Dios. Eso es lo único que necesitamos. Los fariseos y escribas tenían todas las escrituras del Antiguo Testamento. Estas personas eran asiduos estudiosos de ella, pero no entendían porque estaban ciegos espiritualmente y su incredulidad les fue manifiesta. ¿Cuándo? Cuando estuvieron frente a la persona más gloriosa, que es la revelación total y definitiva de Dios, que es a través de su Hijo. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el que estaba lleno de gracia y de verdad, que era el que manifestaba la gloria del Padre, estaba frente a ellos, sin embargo cerraron sus ojos. Eso es lo terrible de la incredulidad. Porque no depende de la luz que tuvieron, sino depende de un corazón que se cerró a ver y interpretar la evidencia. La acusación de Jesús, digo que su generación era mala, era singularmente importante. ¿Por qué? Porque no les hablaba a pueblos paganos que no tenían idea de la revelación del Señor, sino a su propio pueblo. Les estaba hablando a un pueblo que no solo tuvo por siglos la palabra de Dios en sus manos, sino que además fueron la generación que vio con sus propios ojos a la esperanza de Israel hecha realidad. Muchos la esperaron, pero pocos en realidad tenían una certeza de que un día se manifestaría el Señor. Personas que teóricamente creían en la venida de un Mesías, sin embargo, cuando lo tuvieron delante, no fueron capaces de entender que el Mesías ya había llegado. Nunca hubo una generación como esta en Israel, nunca. Si vemos los siglos anteriores de la relación de Dios con Israel, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nunca hubo una generación como esta. ¿Por qué? Porque aquí era el Dios hecho hombre el que venía. Era el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, el que vino y se identificó con los hombres, tomó una naturaleza humana, les enseñó como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos, hizo milagros extraordinarios como nadie pudo hacer, incluso resucitando a personas de entre los muertos, y sin embargo, estas personas se negaron a creer en Él. Por eso la cualificación de generación mala, que el Señor no le daría ninguna señal del cielo, es adecuada, es correcta. Pero, y esto es lo que a continuación el Señor va a decir, pero sí serían testigos de la última señal que Él daría. La señal más grande, la señal más extraordinaria, la señal más evidente, que era su propia resurrección. Dice, esta era la señal de Jonás. Esta en generaciones malas demanda señal, pero no les será dada ninguna señal del cielo como ellos esperan, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás?
En otro texto va a decir que la señal de Jonás era que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Esa era la señal que tuvieron los ninivitas en su tiempo cuando, recuerden, Jonás fue y predicó allí un mensaje para arrepentimiento. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue su mensaje y obviamente estaba implícito el llamado a arrepentirse y a volverse al Señor. Pero, ¿qué es lo que precedió a la predicación de Jonás? La experiencia que tuvo. ¿Cuál fue la experiencia? La experiencia dolorosa, que fue lanzado al mar, ¿recuerdan? Y allí el Señor mandó un pez para que tragara a Jonás y lo tuviese circunstancialmente en su vientre, lo que era una señal de una muerte segura. Sin embargo, después lo devolvió precisamente en el lugar adecuado para que fuera a Nínive y predicara este mensaje. Es evidente que Jonás fue una señal para los ninivitas por su milagrosa liberación de una muerte segura. La gente de su tiempo conoció ese milagro, eso es casi seguro. Lo que preparó el corazón de los ninivitas, ¿para qué? Para el mensaje. Estas personas, de pronto apareció un profeta, y ese profeta que apareció cerca de ellos, ¿cierto? Y que comenzó a predicar un mensaje de condenación, ese era un profeta hebreo, no era de su nación, pero ese profeta hebreo tenía una experiencia que lo precedía. ¿Cuál era? El hecho de que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Por lo tanto, esta realidad, esta experiencia, preparó a la gente para aceptar el arrepentimiento del que debían ser objeto para librarse de este juicio inminente que venía sobre Nínive. También para la generación de Jesús había una señal, que sería la que determinaría el destino de esta generación y que sería una realidad posteriormente en el ministerio del Señor Jesucristo. Ya estamos alrededor de 6 meses o poco menos del momento en que Jesús iba a ser entregado en la cruz. Esta señal era la que confrontaría a los ninivitas, a las personas del tiempo de la generación de Jesús. Por eso este segundo punto es la incredulidad confrontada. Aquí Jesús confronta con una señal inequívoca, con una señal que no podían negar. Obviamente ninguno de los milagros lo podían negar, sino que lo reinterpretaban. Pero en este caso era imposible que cerrara los ojos ante una realidad, que alguien se levantara entre los muertos y dejara la tumba vacía. Eso era algo sumamente fuerte. Por lo tanto, ¿de qué señal está hablando? ¿Cuál es la comparación que se hace? Este tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás, y el Señor lo liberó finalmente, como entre comillas, ¿cierto? En un sentido simbólico volvió a la vida, pero Jesús volvería a la vida, no simbólicamente, sino realmente, y eso confrontaría otra vez a estas personas y su incredulidad. Del mismo modo como la experiencia límite de Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, que posteriormente salió airoso, entonces el Señor Jesucristo en su tiempo confrontaría de una manera definitiva a su generación. Y esto develaría la incredulidad de su corazón. Yo quiero que vayamos, por favor, hermanos, a Mateo 28. Mateo 28. Notemos cómo aquí ya la señal había sido hecha. ¿Cuál es la señal? De que el Señor Jesucristo se levantaba poderosamente entre los muertos, es decir, resucitaría de entre los muertos. ¿Y cómo respondió esta gente? Capítulo 28, versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, se refiere a las mujeres, ¿cierto? He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, la guardia que colocaron en el sepulcro. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Reconocieron la señal? Rechazaron categóricamente la señal. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con ellos. Quiere decir, miren, ustedes son mucho más malvados que la generación de los ninivitas. Porque ellos fueron sensibles a la voz de Dios, porque reconocieron en Jonás una señal sobrenatural. Pero ustedes son incrédulos hasta el punto que incluso negarán la señal más extraordinaria que tiene que ver con la resurrección misma de Jesús, donde dejó la tumba vacía. Y en lugar de reconocerlo, ustedes lo que van a hacer, van a inventar una historia para no recibir el testimonio de Jesucristo. ¿Notan la profundidad de la incredulidad? Del mismo modo, hermanos, para nuestra generación, la señal de la cruz, el milagro de la salvación, está irradiando su luz por todo el mundo. La mayor parte del mundo conocido tiene el testimonio del Evangelio. Sí, hay lugares, ¿cierto? Si lo vemos en términos misionológicos, vamos a encontrar lugares y pueblos que no han sido confrontados con la verdad todavía, pero la mayor parte de la población mundial ha sido alcanzada. Y particularmente el occidente, nuestras naciones, por ejemplo, latinoamericanas, han recibido el Evangelio, han sido confrontados al Evangelio, a la señal de la cruz. Y sin embargo, todavía permanecen en incredulidad. La gente mira hacia otro lado, buscando en las cosas de este mundo lo que solo se encuentra en la cruz de Cristo y en su salvación, en su redención, en el hecho de que la tumba está vacía. Hay dos posibles lugares de la tumba de Jesús en Jerusalén. Y digo posibles porque nadie sabe exactamente cuál fue el lugar, pero el lugar más típico que adoptaron obviamente, en particular el mundo católico romano, es un lugar que por lo que uno ve allí es evidente que no fue ese el lugar. ¿Por qué no? Porque obviamente hay un montón de otras personas sepultadas. Es como una especie de cementerio. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, Jesús fue sepultado en un jardín. Y en un jardín que era nuevo, es decir, que en una tumba que no había sido usada. Y era el único que estaba ahí. Entonces, claramente, podemos descartar ese del punto de vista de lo que dice la Escritura. Aún el guía, que era incrédulo allá en Israel, decía que él no creía que ese fuese el lugar, porque él conocía la Escritura. Hay otro lugar, que también es posible, que está un poquito más lejos y se llama el jardín de la tumba. Y ese es un jardín, efectivamente. Y en ese lugar hay algunas cruces escritas encima de lo que vendría siendo el lugar de donde fue puesto el cuerpo, que viene de la época de los cruzados. Las cruzadas, ¿cierto?, se desarrollaron por el siglo X o XI, más o menos, después de Cristo. Y supuestamente ellos reconocieron ese lugar como el lugar donde efectivamente tuvo la tumba de Jesús. Pero, ¿cuál es el punto aquí? El punto que, más allá del lugar propiamente tal, el del jardín, el lugar donde supuestamente, ¿cierto?, estuvo la tumba verdadera de Jesús, es interesante, porque hay una piedra que está removida y cualquiera puede entrar y mirar adentro, sacar fotografías incluso. Pero lo más interesante es que eso grafica mucho más claramente lo que la Biblia dice, que la tumba quedó completamente vacía. Que después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, para usar una metáfora, ¿cierto?, ahora ya no está el cuerpo ahí. Ya han inventado una serie de cosas, han buscado supuestamente, ¿cierto?, arqueólogos y gente del cine, inclusive haciendo documentales y cosas así, para buscar y encontrar el cuerpo de Jesús, y nunca lo han encontrado y nunca lo van a encontrar. Porque no está en ese lugar. Entonces, este es el testimonio de la tumba vacía, el que confronta mayormente la incredulidad. Lamentablemente, hermanos, todavía hoy la generación actual está actuando de la misma manera frente al testimonio de la tumba vacía.
La gente no cree que Jesús resucitó entre los muertos y entonces toma su propio camino, su propia senda, buscando en otras cosas lo que solamente se puede encontrar en Cristo. El milagro de la cruz sigue siendo ignorado y el milagro de la tumba vacía. La incredulidad es confrontada cada vez que se predica el Evangelio. Cada vez que usted comparte el Evangelio con su vecino, su vecina o su amigo, o no sé, alguna persona en la universidad o en el colegio, algún muchacho, está confrontando la incredulidad. Está colocando a la persona cara a cara con la verdad. Y si esa persona rechaza la verdad, está mostrando lo que hay en su corazón. Pero esa es la tarea nuestra, es confrontar a la gente con esta verdad. Jesús lo hizo en su propia vida, porque Él mismo fue el que se levantó entre los muertos, y nosotros lo hacemos a través de las Escrituras, revelando lo que realmente pasó. Sin embargo, la generación mala sigue su propio camino de rechazo a la última señal que Dios ha dispuesto para el hombre. Y aquí hay dos oportunidades nomás, o se vuelve al Señor, o simplemente sigue su camino de perdición. La generación de Jesús siguió su propio camino de perdición. De allí la declaración de que era una generación mala. Finalmente, en tercer lugar, tenemos la incredulidad condenada. La incredulidad condenada, versículos 31 y 32. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, ya llegará el momento, y eso es lo que está diciendo Jesús, donde esta generación que tuvo tanta luz, donde el mismo Mesías estuvo presente, finalmente va a ser condenada, porque no va a poder evitar el hecho de que Dios no da por inocente al culpable. Dos generaciones representadas por la reina del sur, o la reina de Saba también, y por los ninivitas del tiempo de Jonás serán los jueces de esta generación malvada que rechazó a Jesús. Jesús mira retrospectivamente la historia y dice, miren lo que ocurrió con Salomón, miren lo que ocurrió con Jonás, miren lo que ocurrió con la generación del tiempo que Salomón reinó y particularmente con la reina de Saba, y miren lo que ocurrió con los ninivitas a los cuales Jonás le predicó la condenación si no se arrepentían. Y entonces estas personas se van a levantar como verdaderos jueces y los van a condenar porque ellos no tuvieron la luz que ustedes tuvieron. Ese es el punto. Primero, veamos. La reina de Saba se levantaría en juicio contra ellos y condenaría su incredulidad. Ella era una extraña para la comunidad de Israel, una gentil. Y sin embargo, dio tan fácilmente crédito al informe que escuchó de las glorias de un rey de Israel, que vino de las partes más lejanas de la tierra de Israel. Saba estaba a 1.600 kilómetros de distancia. 1.600 kilómetros de distancia. O sea, vamos a hacer un cálculo estimativo. De aquí va a llenar más o menos. O sea, estamos hablando de una distancia extremadamente larga sin medio de transporte para movilizarse rápidamente. Ella vino de ese lugar. ¿Qué es lo que atrajo a la reina de Saba? Yo quiero que vayamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 9. Primera de Reyes 10, 1 al 9. Salomón, como bien sabemos, una de las características esenciales es que era un hombre extraordinariamente sabio, al punto que la Biblia dice que no hubo alguien más sabio que Salomón antes ni después. Noten lo que dice. Primera de Reyes 10, 1 en adelante. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con pregunta difícil. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vio a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase.
Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que se le servían, sus maestrasalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Miren a dónde había llegado la fama de Salomón. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ahora, si hubiese quedado en eso, hubiese sido más que una historia nada. De un rey sabio a que la persona había ido de tan lejos, de 1600 kilómetros. Sin embargo, noten los versículos siguientes del 8 y 9. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y aquí está la clave. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Qué es lo que terminó impactando la vida de esta mujer? El reconocimiento que el Dios de Salomón era el Dios verdadero. En otras palabras, fue atraída por la sabiduría que Dios le dio a Salomón y esta sabiduría atrajo a esta mujer al conocimiento del Dios verdadero. O sea, podemos deducir que la reina de Saba creyó en el Dios verdadero. Por tanto, la comparación es pertinente. Lo que está diciendo entonces el Señor Jesucristo es que esta mujer gentil, que no era del pueblo de Israel, no obstante, tenía un corazón distinto y creyó en el Dios verdadero, mientras ustedes, a pesar de ver la evidencia notable de la presencia del Hijo de Dios entre ustedes, lo han rechazado. Ella no vino para satisfacer su curiosidad, sino para informar su mente, especialmente en el conocimiento del Dios verdadero. Y esto, entonces, ella sabía que Dios haya puesto a este hombre sabio, la sabiduría de Salomón es la evidencia de que este es el Dios único y verdadero. Sin embargo, la generación de Jesús tenía aquel que es infinitamente más grande y sabio que Salomón. El mismo Dios hecho hombre, y aún así lo rechazaron. Por eso dice la última parte del versículo: he aquí más que Salomón. Y esa es la comparación, al mismo tiempo, la diferencia superlativa entre Salomón y Jesús. Aquí hay uno más grande que Salomón. Aquí hay uno más sabio que Salomón. Aquí hay uno más poderoso que Salomón. Y la reina gentil, esta mujer que vino del sector de Arabia, vino y creyó en el Dios verdadero. Y ustedes han cerrado sus ojos cuando el que está delante de ustedes es mucho más grande que Salomón. En Jesús había más sabiduría, más doctrina divina que nunca en todas las palabras escritas de Salomón. Y sin embargo, estos miserables judíos no darían ninguna consideración a lo que Jesucristo les dice, aunque Él esté en medio de ellos. Esa es la tragedia por la cual eran merecedores del justo juicio de Dios. De tal forma que esta persona, la reina de Saba, se va a levantar en el día del juicio y los va a condenar, porque ustedes tuvieron mucho más luz que ella y no creyeron. El segundo ejemplo que da. Versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Exactamente lo mismo. Y la condenarán porque por la predicación de Jonás se arrepintieron. Sin embargo, aquí hay uno más grande que Jonás. Y ustedes persisten en la incredulidad. Los ninivitas tuvieron mucho menos luz que los israelitas. Eran asirios. Eran, de hecho, de una nación terriblemente sanguinaria desde el punto de vista de la forma en que ejercían su poder y autoridad. Eran personas que desollaban vivos a sus prisioneros de guerra. Tenían una terrible fama anteriormente. Y sin embargo, creyeron al mensaje de Jonás. A pesar de oír la predicación de un profeta extraño para ellos, que Jonás no era un profeta asirio, que proclamaba el nombre de un Dios desconocido para ellos, sin embargo se arrepintieron genuinamente.
Estos hombres, con menos luz de revelación sobre ellos, creyeron la poca que tenían al oír la predicación a través del profeta Jonás. Mientras que los judíos, con siglos de revelación tras ellos, con todos los instrumentos sabidos y por haber en el Antiguo Testamento, con toda la ley que mostraba la incapacidad del hombre para poder cumplir la ley, sin embargo, la necesidad en consecuencia de poder ir a la presencia del Señor a través del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, no obstante, se manifestaron en contra de Dios. Por tanto, no había ninguna excusa para ellos y por eso debía ser condenada. Es más, la generación de Jesús no había oído ni visto la enseñanza y los milagros de un profeta rebelde e insensato como Jonás, sino del inmaculado Hijo de Dios, con un mensaje lleno de esperanza, realizando milagros en beneficio de la gente. No solo enseñó la verdad de Dios, sino que era la encarnación de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la verdad encarnada estaba frente a ellos. El profeta de Dios, ¿cierto? En ese sentido, como un portavoz del mensaje, era el mismo Dios. En ese momento, la persona de Jesucristo. Sin embargo, los israelitas, llenos de rituales y ceremonias como expresión de su religión vacía, sin vida, rechazaron a Jesús, mientras que los ninivitas se arrepintieron y creyeron en el Dios vivo y verdadero. Esa es la gran tragedia. ¿Notan cómo Jesús está dándole fuerte aquí a los fariseos y escribas en cuanto a su generación? Y cómo ellos también fueron instrumentos para convencer y llevar por mal camino a multitudes. Porque las multitudes finalmente se fueron lejos de Jesús. Los mismos que lo seguían de un lugar a otro finalmente le dieron la espalda. Juan capítulo 6, al final del sermón del pan vivo que descendió del cielo. ¿Notan cómo no se trata de evidencia? Se trata de que el problema es más profundo, el problema es de incredulidad. Y la incredulidad es el pecado que no tiene perdón, porque el que muere en incredulidad no tiene ninguna esperanza. En conclusión, vamos a mencionar algunas cosas aquí que puedan quedar para nosotros. Entre más luz tenemos, más responsables somos ante Dios, el dador de la luz. Entre más luz tenemos, más responsables somos delante de Dios, el dador de la luz. Entre más enseñanza recibimos, más responsables somos. Entre más conocimiento del Dios verdadero tenemos, más responsables somos. Segundo, la revelación de Dios para nosotros está en la palabra y nada más que en la palabra. No hemos de buscar en otro lugar, porque buscar otra revelación es decir que la revelación de Dios no es suficiente. Tercero, somos una generación privilegiada que poseemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, completa, autoritativa y suficiente. No tenemos en consecuencia excusa. Somos llamados a escudriñar las Escrituras profundamente y aplicar las Escrituras prácticamente. Otra conclusión. Nuestro deber es responder a ella, a la palabra, con fe y no rechazarla con incredulidad. Finalmente, nunca debemos olvidar que el fin de la incredulidad es la condenación, mientras que el fin de nuestra fe es la gloria. El permanecer en incredulidad, y eso es bueno decírselo a la gente, el permanecer en incredulidad, con eso usted se está abriendo las puertas del infierno. El creer en Jesucristo y arrepentirse, evidentemente se abren las puertas del cielo. No hay más de dos opciones. La incredulidad es la ceguera espiritual, que no quiere ver la evidencia palpable que tenemos delante de nuestros ojos. En este caso, estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe también a que nuestro corazón sea un corazón creyente y no incrédulo. Padre, gracias por darnos tu palabra, gracias por esta revelación de esta gran luz que tenemos sobre nuestras vidas y que no podemos negar. Y Señor, tampoco reinterpretar como lo hicieron en la generación del Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra.
Padre, ayúdanos a ser personas que ponemos nuestra fe en ti todos los días de nuestra vida. Y Señor, perdónanos cuando también nos parecemos a la generación en la cual tú te manifestaste. Porque si podemos ver ahora es por tu pura gracia. Así como los ciegos que pudieron ver fue por tu gracia, así también nosotros podemos ver lo que otros no ven, simplemente por esa misma gracia. Muchas gracias por tu obra perfecta en nuestras vidas. Bendice grandemente a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.